Tres historias escalofriantes de vigilantes de seguridad, miedos revelados en la oscuridad siniestra. Las sombras acechan en cada esquina del barrio. Luis, un vigilante nocturno de 35 años, camina entre edificios desgastados, donde el riesgo se siente más que el aire mismo. El eco de los pasos resonantes se mezcla con sus pensamientos, mientras su mente vuelve una y otra vez a su hija, Alejandra, durmiendo en casa. La preocupación por su bienestar se entrelaza con el creciente terror que enfrenta cada noche. El frío se siente más intenso y una oscura sensación de que algo, o alguien, lo observa se posa sobre sus hombros. En esta comunidad marginal, los fantasmas no son solo historias. Se murmuran secretos que flotan en el aire, tal como su madre le había advertido en su niñez. Mientras revisa el complejo residencial, el sonido de risas infantiles se convierte en ecos distorsionados, como si las almas de los muertos vibraran con la vida de los vivos. Él añade otra ronda al paquete de su rutina, pero pronto la monotonía se convierte en su peor pesadilla. Una noche, mientras inspecciona un viejo garaje, un escalofrío le recorre la espalda. El ambiente se vuelve denso, casi palpable. Al agacharse a recoger un objeto olvidado, su corazón se detiene cuando escucha un susurro claro: «Cuidado, Luis, no confíes en ellos». La oscuridad parece acercarse, engullendo la poca seguridad que le quedaba. Mira frenéticamente a su alrededor, pero solo hay sombras, y el sonido de su propio aliento parece retumbar en la soledad. A medida que avanzan las noches, los susurros se convierten en gritos distorsionados que exigen ser escuchados. Luis comienza a notar cosas extrañas: un vecino anciano que lo observa fijamente desde la ventana, la luz parpadeante en una casa abandonada y un perro callejero que ladra al vacío. La paranoia se instala en su pecho como una serpiente retorcida. Algo oscuro se teje entre ellos, un secreto compartido que todos parecen conocer, pero que él aún no puede descifrar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche fatídica, el murmullo de su nombre flota en el aire helado y Luis siente como el terror lo envuelve. Decide confrontar a sus vecinos, convencido de que ellos ocultan más de lo que muestran. Lo que descubre lo arrastra a un abismo de secretos que nunca imaginó. Su mente se tambalea mientras la figura de una mujer emerge de la negrura para advertirle sobre un peligro inminente. No mires atrás, le susurra, pero el miedo lo empuja hacia la verdad. La tensión crece y las sombras parecen cobrar vida. Justo cuando siente que puede desenmascarar la oscuridad que lo rodea, una sombra se desliza detrás de él. Luis se detiene en seco, su respiración entrecortada, y una pregunta lo atormenta mientras el miedo lo atrapa: ¿logrará salir sano y salvo de esta lucha contra sus propios temores y los secretos del vecindario? La noche lo abraza y el destino de Luis queda colgado en un hilo de incertidumbre, sus sombras forman un eco sobre el futuro que aún no ha sido escrito. La brisa fría de la noche arrastra consigo un murmullo espeluznante que resuena en la mente de Luis. Su corazón late con fuerza, golpeando su pecho como un tambor que avisa de un peligro inminente. Se da la vuelta lentamente buscando la sombra que lo sigue, pero solo encuentra un pasillo oscuro y vacío. ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí?, se pregunta mientras su ansiedad crece. La imagen de la mujer que lo advirtió con sus ojos llenos de miedo y dolor no lo deja en paz. Caminando por el vecindario intenta recordar cada palabra que ella había murmurado, como si esas palabras pudieran ser la clave para entender la locura que lo rodea. No mires atrás. Sin embargo, la urgencia lo empuja hacia adelante. Decide volver a la casa del anciano, esa que ha estado mirando desde la ventana cada noche. Algo en su forma de observar lo inquieta. Esa mirada penetrante parece contener secretos la mayoría de la gente preferiría olvidar. Luis siente que si quiere sacudirse esta sensación de incomodidad, debe confrontarlo. Al acercarse nota que la luz en la casa parpadea aún más intensamente. Como si la misma oscuridad del lugar se moviera, palpitaran sombras que jugaban entre los objetos del viejo jardín. Con cada paso que da, se siente más nervioso, como un gato refugiándose en el rincón más oscuro al oír un disparo.
Golpea la puerta, pero no hay respuesta. Presiona el picaporte y para su sorpresa, la puerta se abre con un chirrido, revelando un vestíbulo polvoriento lleno de muebles cubiertos por sábanas. Un escalofrío corre por su espalda, pero avanza decidido. Desde un rincón escucha un susurro, un lamento que hiere los oídos. Huir parece decir, y es suficiente para que su piel se erice. Tengo que saber, se repite. Con cuidado se mueve por el pasillo, una mano en la pared para sostenerse. La fragilidad de su entorno lo asusta, cada crujido inferior puede ocultar algo más que un simple ratón. De repente un chillido desgarrador interrumpe el silencio. Luis se detiene en seco. Es un sonido que le estremece el alma, un lamento humano. Resuena desde el sótano. Sin pensarlo más, decide descender las escaleras. Su respiración se hace más pesada, cada paso al piso inferior retumbando en su mente como un tambor de guerra. Al llegar, se encuentra con una escena que no podría haber anticipado. Una figura oscura se agita en la penumbra. Al ver su presencia, la figura se vuelve hacia él, y en ese instante, los ojos de Luis se encuentran con un rostro lleno de terror. Es la mujer. Pero algo ha cambiado, hay cadenas sujetando sus brazos y un susurro horrible. Luis, no puedes quedarte aquí. Grita, pero el eco sensual de su voz se ahoga en la negrura. Luis siente que el aire se vuelve denso, su pecho se oprime. Algo en su interior grita que debe escapar, que permanecer aquí podría costarle más que su vida. Sin embargo, la desesperación en los ojos de la mujer lo mantiene en su sitio. ¿Qué está sucediendo aquí? Pregunta sin saber si espera una respuesta. El reloj de la pared marca la medianoche y con un grito desgarrador, el sótano comienza a temblar. Las paredes parecen querer cerrarse sobre él, y la figura de la mujer se difumina en la oscuridad, dejando solo un eco vacío. En su mente la voz resonante de su hija grita por él, y el horror se convierte en pánico. De repente una sombra se precipita hacia él. No es la mujer, es algo más. Algo que no debería estar allí. Sin tiempo para pensar, Luis da un traspié, su instinto de sobrevivencia lo obliga a correr hacia la salida. ¿Pero saldrá a la luz o se quedará atrapado para siempre en la oscuridad? Una pregunta lo persigue, ¿qué les ha pasado a los que se quedaron aquí antes que él? Sin embargo, antes de que pueda procesar esta inquietud, se encuentra en el umbral de la puerta. El silencio detrás de él engulle los gritos y el terror se transforma en una carrera desesperada hacia lo desconocido. Mientras se aleja, se da cuenta de que la comunidad entera es parte de un secreto oscuro, uno que lo acecha desde cada esquina. A medida que gira la esquina de su casa, la figura del anciano observa desde la ventana con una sonrisa que helaría la sangre de cualquiera. Hay más en juego de lo que jamás imaginó, y el eco del pánico aún no ha terminado. Y entonces un pensamiento le atraviesa la mente como una espada. ¿Cuántos están atrapados en esta oscuridad y cuánto tiempo les queda antes de que él también se convierta en uno de ellos? Luis corre sin rumbo, sus pies martillan el suelo de la calle vacía mientras el pánico lo envuelve como una fría serpiente. La luz de la farola parpadea de forma irregular, proyectando sombras que parecen cobrar vida, queriendo atraparlo de nuevo. No puede dejar de pensar en los murmullos que había oído, en los evidentemente oscuros secretos que se esconden en su vecindario. Su mente divaga y la imagen de la mujer encadenada le martilla las sienes. ¿Cómo pudo terminar así? Se pregunta. El horror que había sentido en el sótano se mezcla con la culpa que le pesa en el estómago. Tal vez debía haber hecho algo, se reprocha. Pero ahora no hay tiempo para lamentos. Se siente observado como si una presencia pensante estuviera según cada uno de sus movimientos, acechando desde las sombras. El sonido de su respiración se vuelve más audible en el silencio de la noche. Debo encontrar respuestas, decide con firmeza, deteniéndose frente a una de las casas cercanas, la de don Manuel, un anciano que siempre ha tenido una palabra de consuelo o un warning en el barrio. A veces habla de cosas extrañas, de sombras que caminan. Luis se pregunta si la locura de don Manuel podría tener un fundamento. Al acercarse a la puerta, no tiene tiempo de pensar si es correcto. Golpea con fuerza. La espera se siente interminable, mezclada con la brisa que cae, como un murmullo en los árboles. Finalmente la puerta cruje y don Manuel aparece, su rostro surcado por arrugas, pero sus ojos aún cautivan una chispa inquietante. Luis, hijo, ¿qué haces aquí a estas horas?
Pregunta el anciano, su tono genuinamente preocupado. Sin pensar, Luis le cuenta lo sucedido en un torrente de palabras. La mirada de don Manuel se vuelve grave y enseguida se convierte en un laberinto de emociones. No debiste entrar en esa casa, muchacho. No sabes a lo que te enfrentas. ¿Qué le pasó a ella? ¿Por qué estaba encadenada? Luis siente una desesperación creciente, ahogándose en su propio temor. El anciano cierra la puerta tras de sí para que nadie escuche su conversación. Esos vínculos no son físicos. Ella forma parte de una maldición que ha caído sobre este lugar. No es solo una casa, es un refugio de sombras antiguas que atrapan a quienes se atreven a mirar. Luis siente un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo se puede romper esa maldición? No es tan simple. Cada uno de los atrapados ha dejado una parte de su alma. Para liberarlos debes enfrentarte a lo que se esconde ahí. En sus entrañas hay un secreto, una verdad que desvela el horror que la rodea. El anciano se acerca, agarrando el brazo de Luis. ¿Estás dispuesto a descubrirlo? ¿Estás preparado para lo que puede salir de la oscuridad? Luis siente que una luz tenue brilla dentro de él. Hay un fragor creciente, un grito en su pecho que le dice que ahora puede actuar. Sin embargo, ese mismo pulso trae consigo dudas y temores. Pero la voz de la mujer perdida lo llama otra vez. La idea de dejarla atrapada le arrebata el aliento. Cuando la sombra del anciano se hace más amenazante, una risa oscura resuena en el aire, como un eco burlón de advertencia. Luis da un paso atrás, todavía incapaz de procesar si es un aliado o un nuevo enemigo. Vete, Luis, no tienes idea de lo que podrías soltar, susurra don Manuel, sus ojos reflejando la tormenta de su alma. Pero ya no hay vuelta atrás. Desesperado por tomar una decisión, mira hacia la Halland del anciano, que podría ofrecerle las respuestas que busca, pero al mismo tiempo podría llevarlo al abismo. La noche se espesa a su alrededor y, en un giro frenético, la mente de Luis se pregunta, ¿será la verdad más aterradora que la oscuridad misma? Sin tiempo para pensar más, sale de la casa, tomando dirección a lo desconocido. Algo en su interior le dice que al enfrentar a las sombras descubrirá la única esperanza que le queda, el destino de la mujer y su propia salvación. Pero la pregunta persiste, un eco cruel menospreciando su valentía, ¿está preparado para lo que va a encontrar? Luis corre por la calle desierta, sus pasos resuenan en el eco de la noche. La inquietud en su pecho es como un tambor que no conoce el silencio. Cada sombra parece alargarse, cada rincón oculta secretos que lo miran con ojos hambrientos. La casa abandonada está a unos metros, su silueta recortada contra el cielo estrellado, como un monstruo dormido esperando su momento. Al acercarse, una brisa helada sopla, como si la casa le susurrara advertencias. Sin embargo, la necesidad de encontrar respuestas lo empuja. La puerta está entreabierta, como si invitaran a su desesperación a entrar. Luis encuentra la valentía en su propia confusión y empuja la puerta con un crujido que hiere el silencio. El interior es un laberinto de oscuridad. Las paredes son frías al tacto, cubiertas de polvo y telarañas que cuelgan como los recuerdos de aquella mujer encadenada. El olor a humedad y a moho lo envuelve. Cada paso es una promesa, pero también una condena. En el fondo de la habitación, un destello. Luis se acerca, su corazón late con fuerza mientras vislumbra un viejo espejo cubierto de suciedad. Cuando se asoma, nota una figura detrás de él en el reflejo y se da la vuelta rápidamente. No hay nadie, solo el eco de su propia respiración, pero la sensación de estar observado lo asalta. Sigue buscando, murmura una voz en su mente, una mezcla de su propio miedo y algo más oscuro. La idea de escapar le titila, pero la voz de la mujer perdida brilla como un faro. No puedo abandonarla, piensa. En un rincón de la habitación, Luis nota un objeto brillante entre los escombros. Se agacha y toma una pequeña llave antigua, adornada con símbolos que no comprende. Un escalofrío le recorre la espalda. ¿Qué abrirá esta llave? Le pregunta su instinto, una mezcla de miedo y curiosidad. La vina de su corazón aumenta mientras explora la casa. Al fondo escucha un susurro tenue que lo llama, un eco de su propia culpa. Ayúdame. Luis siente que la maldición lo atrapa. La figura de la mujer oculta tras la oscuridad lo guía hacia una puerta sellada, como un destino inevitable. Con manos temblorosas se acerca a la puerta. La llave brilla en su mano, pesándole como un destino maldito.
La voz sigue resonando, más intensa. Deja que te vea, un escalofrío adicional se introduce en su razón. ¿Qué lo espera detrás de esa puerta? Con cada movimiento, la casa parece cobrar vida, crujidos resonando como risas burlonas. ¿Y si el secreto es peor que el horror que ya he visto?, se pregunta angustiado. Pero la imagen de la mujer lo atormenta, atrapada, sufriendo. No puedo dudar más, se dice. Sus dedos buscan la cerradura, con la llave a punto de entrar. En ese instante, todo se detiene. Un viento helado barre la habitación, como si el mundo esperara su decisión. Algo en su interior grita, pero su mano no flaquea. La puerta chirría al abrirse, revelando una habitación más oscura, llena de ecos y sombras. Y ahí en el fondo, más allá de los límites de la locura, una figura en la penumbra se saña con su voluntad de saber. ¿Quién eres?, exige Luis, sintiendo que la demencia se acerca. La presencia se vuelve más tangible, más aterradora. Con un instante de claridad, se da cuenta, no es solo la mujer la que está atrapada, él también podría ser parte de esta pesadilla. Luis susurra la sombra, mientras en la habitación las risas se intensifican, un coro macabro invadiendo su mente. Y así, con su corazón en la garganta, Luis se enfrenta a la verdad que nunca quiso encontrar. Pero en ese instante de revelación, un grito desgarrador se escucha a sus espaldas, haciéndolo girar con horror. Un segundo desastre lo amenaza desde lo más oscuro de la casa. No estás solo aquí. Ahora, rodeado de sombras que se acercan, Luis se da cuenta de que su búsqueda apenas comienza. El reloj de la casa comienza a sonar, cada campanada una advertencia de que lo que despierta en la oscuridad podría ser mucho más letal de lo que imaginó. La pregunta le atraviesa como un cuchillo, ¿hasta dónde llegará para salvarla? La oscuridad se apodera de la habitación, como un manto acechante que parece querer tragarse a Luis. La risa burlona de las sombras se mezcla con su respiración entrecortada, creando una cacofonía que reverbera en sus oídos. La figura, ahora más cerca, se define en sombras móviles, una silueta que se retuerce casi como un reflejo distorsionado de lo que una vez fue. ¿Quién eres?, repite Luis, pero su voz se quiebra, como un cristal que espera romperse. La figura parece fluir hacia él, un humo oscuro que lo envuelve, llenando sus pulmones con una fragancia putrefacta. Soy lo que has traído contigo, responde la sombra, su voz un susurro helado que recorre su columna. Cada paso que das aquí me alimenta. Cada descubrimiento que haces me hace más fuerte. Luis siente que su valentía se desvanece, como si las paredes mismas de la casa lo estuvieran aplastando. No puede ser real, murmura, tratando de convencerse a sí mismo. Pero el frío que emana de aquella figura le deja claro que está atrapado entre lo tangible y lo inverosímil. Entonces una nueva risa resuena, esta vez más cercana, más personal. Ella te necesita y tú a mí. Las sombras se agitan, como si estuvieran esperando el instante correcto para lanzarse sobre él. Luis da un paso atrás, pero se encuentra con la puerta que acaba de cruzar. Su única salida parece sellada por el horror que le observa. ¿Qué deseas?, se atreve a preguntar, sintiendo como su voz se quiebra por el terror y la incertidumbre. La figura se inclina hacia adelante, sus ojos brillan con una luz antinatural y penetrante. Tú lo sabes, Luis. La llave que sostienes guarda más que solo una cerradura. Abre las puertas de lo desconocido, lo que nunca debió ser despertado. Y sin embargo aquí estás, en el umbral de tus más oscuros miedos. Luis siente que su pecho se encoge. La historia de la mujer perdida lo abruma. Cada imagen de su sufrimiento lo persigue. No puedo dejar que esto continúe. Grita, levantando la llave con la esperanza de que, de alguna manera, sea su salvación. No es tan simple, responde la sombra, con una sonrisa que desgarra su rostro. Cada elección tiene un costo. Y el precio es tu mente, tu alma o la de ella. Luis mira a su alrededor, las sombras parecen cobrar forma, rodeándolo. La desesperación se transforma en rabia. Nunca te dejaré ganar, dice, y mientras lo hace, un estruendo sacude la casa. Las paredes parecen gemir, resonando con su desafío. De repente todo se detiene. La luz del rabillo del espejo se vuelve brillante, reflejando la figura atrapada detrás de él. Reconoce el rostro, sus ojos vacíos como una llamada apagada, una imagen de lo que puede ser un futuro devastador. Luis, sálvame, suplica, su voz temblando mientras las sombras se agitan a su alrededor,
buscando su momento de devorar. En ese instante de vulnerabilidad, un pensamiento lo paraliza. ¿Qué tal si abrir la puerta no es la solución? La duda se clava en su corazón. Esa llave, cargada de destino, enfrenta un cruel dilema. La sombra se ríe, absorbiendo su confusión. Ya sabes lo que debes hacer, te atreverás a jugar con el destino. Lo que elijas, las consecuencias serán eternas. Con un sudor frío bañando su frente, Luis siente que el tiempo se acelera. Las sombras se abalanzan, navegando en la oscuridad. La voz de la mujer se alza por encima de todo, resonando con una desesperación que rompe su resolución. Luis, ayúdame. La casa entera resuena, las paredes temblando como testigos silentes de una lucha entre la luz y la oscuridad. En el fondo de su ser, una decisión lo acecha. Pero el egoísmo pesa. En el corazón del laberinto, la verdad se cierne por encima de él, como una guillotina lista para caer. ¿Abrirás la puerta o te dejarás consumir por la oscuridad? Luis, sintiendo que el hilo de su razón se desgasta, se ve obligado a confrontar su próximo movimiento. Lo que hay detrás de esa puerta y el costo del conocimiento lo atormentan. ¿Qué lo espera al otro lado? ¿Gritos de libertad o el eco de su propia perdición? El reloj vuelve a sonar. Cada campanada una cuenta regresiva para la elección que no puede evitar. Podrá encontrar la respuesta antes de que se le acabe el tiempo. Luis siente como su corazón late con fuerza, eco de su angustia. La figura oscura parece cobrar vida a su alrededor, las sombras se sacuden y giran, como si tuvieran voluntad propia. El aire se vuelve más denso, impregnado con un temor palpable que aplana su pecho. Esa risa burlona no lo abandonará tan fácilmente, es ahora parte de su pesadilla. ¿Y si abro la puerta? Se pregunta, pero el impulso de hacerlo se siente como un juego peligroso, incontrolable. Las palabras de la sombra lo persiguen, la decisión que tome lo marcará para siempre. ¿Qué le ocurrirá a ella si no lo hago? ¿Y si abrir la puerta es su condena? Un grito agónico atraviesa el silencio, sacudiendo a Luis de su letargo. Viene de dentro del espejo, un eco desgarrador de su propia confusión. Luis. No me dejes aquí. Es la voz de la mujer que lo ha atormentado, la que lo trajo a este rincón oscuro. Cada palabra es un cuchillo que corta la tela de su razón. La sombra se mueve más cerca, el frío que emana se siente más intenso y doloroso. ¿Vas a dejar que ella sufra por tu indecisión? ¿O te atreverás a sacrificarlo todo por ella? Le susurra, sus palabras flotan en el aire como un veneno que se filtra en sus pensamientos. Luis se aferra a la llave como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Decidir entre el amor y la autoconservación. No me dejaré vencer, dice en voz baja, pero el eco de su propia duda lo hace tambalear. Entonces decide dar un paso hacia adelante. Su pie se mueve, pero la sombra lo detiene con una risa burlona. ¿Estás listo para dejarlo todo atrás, Luis? Para convertirte en parte de mi reino de sombras. La figura se extiende, parece alargarse, tomando forma de tentáculo que busca atrapar su voluntad. Un sudor frío recorre su espalda mientras intenta resistir. Recuerda la razón por la cual ha venido, la historia que lo persigue, el misterio y la necesidad de salvar a la mujer en el espejo. No puedo, no debo rendirme, se repite, pero ese mantra parece desvanecerse en la saturada atmósfera de terror. La luz del espejo se vuelve más intensa, como si algo estuviera a punto de romperse. Una grieta en la superficie refleja el brillo de una verdad terrible, cada fragmento de esa luz que se desvanece parece drenar sus últimas esperanzas. De repente el rostro de la mujer surge, más claro y lleno de dolor. Luis, por favor. Tú eres mi única esperanza. Dando un giro repentino, la sombra se convierte en viento, arrastrando papeles y escombros a su alrededor. Luis se siente atrapado, como si cada decisión anterior lo hubiera llevado a este punto sin retorno. Esto no es solo tu lucha, es la mía, murmura la sombra, su voz ahora un eco profundo que lo ahoga. Estás en mi juego y no hay escapatoria. El tiempo parece congelarse y en un instante lleno de desesperación, Luis cae de rodillas, sintiendo la presión de la elección que lo asedia. ¿Y si abrir la puerta significa condenar a la mujer que ama? ¿Qué pasará si la deja atrapada y la oscuridad gana? En ese momento de quiebre, un grito resuena alto y claro: Luis, elige ya.
Las sombras giran conjurando un torbellino infernal, mientras su mente se replantea el significado del sacrificio. Luis toma aire, su aliento se vuelve un sonido apenas audible. ¿Qué tan lejos llegarías por amor? ¿O todo es un engaño? Las preguntas flotan sin respuesta mientras la atmósfera se espesa cada vez más. La puerta, la llave, el destino está al borde de su elección. Y así, con la sombra acechando y la voz de la mujer resonando en su mente, la decisión se cierne como una espada de Damocles. Luis, ¿te atreverás a enfrentar la verdad más oscura? La tormenta de decisiones y la pesadilla apenas comienzan a desatarse. ¿Tendrá el valor de abrir la puerta, o será el héroe que todos esperan? Pero al hacerlo, ¿a qué precio? Las sombras se agitan, anticipando la respuesta que podría sellar su destino. La presión es insoportable. El grito de la mujer se repite en su mente como un mantra desgarrador. Luis, elige ya. Las sombras danzan a su alrededor, alimentándose de su indecisión, y él siente que el aire se espesa, casi como si estuviera nadando en un océano de pánico. Con cada segundo que pasa, siente que su valor se disipa. No puedo, murmura mientras intenta juntar fuerzas. La llave en su mano es su única esperanza, pero también su mayor carga. ¿Qué sucederá si elige mal? La posibilidad de que la mujer en el espejo lo mire con ojos vacíos al final de esta agonía lo asusta más de lo que quiere admitir. Al acercarse a la puerta, el suelo vibra bajo sus pies. Un susurro helado se cuela por su oído. ¿Por qué no te rindes? La oscuridad siempre gana, la sombra se mueve acechando. Luis siente un escalofrío que recorre su espalda, un tentáculo de terror que le recorre cada hueso. No quiere convertirse en su presa. Esos ojos en el espejo lo miran fijamente, hay desesperación y sobre todo, un rayo de esperanza que ilumina esa penumbra. Luis, ábreme, resuena la voz. Se siente como un ancla en medio de su tormento. Si alguna vez amó a esa mujer, este es el momento de actuar. Con un impulso decidido, gira la llave. Un chasquido reverberado atraviesa el espacio, un sonido tan agudo que parece partir el aire. Pero también provoca un reflejo. El espejo comienza a temblar, como si una fuerza oscura intentara agarrarse a lo que quedaba de su existencia. La puerta se abre de golpe, proyectando luz en el oscuro cuarto. Luis, por favor, la voz de la mujer se transforma en un pequeño grito implorante. Siente que su corazón quiere salirse del pecho mientras cruza el umbral. De pronto, un viento helado, como una corriente mortal, lo envuelve y lo lanza hacia atrás. Su cuerpo golpea el suelo helado. Siente el frío y la desesperación inundar su ser. Ella está ahí, tienes que salvarla, grita la sombra, acercándose más que nunca. Luis se levanta, la determinación reavivándose, incluso en medio de la desesperación. Se asoma hacia el espejo y las imágenes se distorsionan, dando paso a una escena de horror que le arranca un grito. La mujer es encerrada en una caja de cristal, su rostro pálido refleja una agonía inimaginable. Ella lo mira, sus ojos suplicantes se clavan en él. Luis, ayúdame. El terror inunda su pecho, pero lo que siente no es solo miedo, es la desesperación de no poder hacer nada. La sombra, riendo, se desliza cerca, burla en su voz, ella no es real. Todo es una ilusión hecha para atraparte, únete a mí, y estarás a salvo. Luis no puede despegar la vista de la mujer. ¿Te atreverás a salvarte a ti mismo o a ella? El dilema lo atormenta mientras se siente arrastrado por una corriente oscura. Al intentar girarse, la sombra lanza su tentáculo hacia él, dispuesta a atraparlo. Elige, Luis, grita, mientras el laberinto de la realidad se desmorona a su alrededor. Luis siente que su alma se fractura entre lo que ama y lo que teme. Se da cuenta de que esta no es una solo batalla contra la sombra, sino contra la misma desesperanza que lo consume. No estoy aquí para perder, grita. Justo entonces, una chispa de luz explota dentro del espejo. Luis ve cómo el terror comienza a distorsionarse, pero no antes de que un grito final se escape de la boca de la sombra, resonando en sus oídos y acariciando su cerebro. Nunca escaparás de mí. Mientras el mundo que lo rodea se desmorona, un oscuro abrazo lo envuelve una vez más. Desde el fondo de su ser, una pregunta asfixiante se hace eco: ¿quién será realmente el cazador y quién la presa? El eco se apaga en la penumbra, dejando a Luis sumido en un abismo de incertidumbre. La liberación de la mujer está más cerca que nunca, pero ¿a qué costa? En un último grito de desafío, decide que luchará.
Sin embargo, lo que no sabe es que hay secretos ocultos, revelaciones inesperadas que nada lo prepararon para enfrentar. La luz parpadea, el espejo agita su superficie y el terror espera detrás de la próxima elección. ¿Qué oscuros secretos le depara esta batalla final con la sombra en el espejo? Luis siente que el tiempo se detiene mientras los ecos del grito de la sombra resuenan en su mente. La habitación a su alrededor se oscurece, el aire cargado con un sabor metálico de miedo. Con rapidez busca un lugar donde refugiarse, pero en su intento de escapar, el frío se adhiere a su piel como una segunda capa. Los susurros se convierten en gritos, voces distorsionadas que le advierten sobre la inminente tragedia. De repente el espejo se quiebra en 1000 fragmentos. Cada cristal que cae para revelar pequeñas imágenes de su vida, los momentos felices, las miradas compartidas, y sobre todo, el día fatídico en que la mujer desapareció. De entre las imágenes emerge un recuerdo, un instante de paz antes de que todo se convirtiera en pesadilla. Pero ese momento está empañado por la sombra acechante que ahora se mueve a su alrededor, como un depredador buscando su presa. Luis, debes actuar. Clama la mujer en el reflejo, sus labios temblando. La oscuridad se alimenta de tu indecisión. Él se siente como un titán atrapado entre la espada y la pared, las palabras retumban en su mente. Pero la decisión no llega. La sombra lo rodea, su risa burlona reverberando en el aire gélido. ¿Aún piensas que puedes salvarla? El verdadero horror eres tú mismo. Ella nunca podrá ser libre mientras tú lo sigas siendo. Con un súbito impulso de rabia, Luis se acerca al espejo, la desolación reemplazada por un nuevo fervor. Entre sílabas perdidas y fragmentos de pasado, una idea le atraviesa, ¿y si la sombra tiene razón? Quizá nunca estuve a su altura, tal vez seamos iguales. Pero su mente grita en contra, recordándole que esa no es la solución, que rendirse a la oscuridad sería permitirle ganar. Así que se lanza hacia el espejo otra vez, intentando entrar a esa otra realidad en un intento de liberar a la mujer. Luis, grita ella, su voz ahora desesperada. No te dejes atrapar. Te engañan. Sálvame de esta prisión. El espejo responde a su determinación, pero a costa de un sacrificio. Su reflejo, ahora dividido, se distorsiona aún más, y la sombra se ríe de su lucha. Luis siente su cuerpo desgastarse, la energía drenándose de él como arena entre los dedos. La oscuridad parece deslizarse por su piel como un veneno, llenando su corazón de desesperanza. Cuando la caja de cristal vibra, la mujer se aferra a sus recuerdos, mientras una lágrima atraviesa la pantalla. Si me amas, ven a mí. No temas. La sombra se aproxima, amenazando con deslizarse a su lado. ¿La eliges o el camino de la oscuridad? La respuesta define tu final. Con el corazón palpitante, Luis siente un impulso visceral. No me atraparán, susurra, y en un chispazo de valentía, golpea con fuerza el espejo. El cristal se resquebraja aún más, permitiendo una pequeña rendija de luz entre la sombra. Estoy aquí. Justo en ese instante un intenso rayo de luz lo atraviesa. La mujer en el cristal está a punto de desvanecerse, su esencia fluyendo hacia él. ¿Podrá rescatarla antes de que la sombra reclame su alma? Con cada pedazo de cristal que cae, un peso se levanta de su pecho, pero aún siente la presión de tomar una decisión. La sombra, furiosa, se lanza hacia él con una fuerza abrumadora. No escaparás tan fácilmente. El costo de la luz es tu total rendición. Luis, ahora sudando tembloroso, observa cómo la sombra se expande, y una pregunta aterradora lo asedia: ¿hasta dónde llegarías para salvar a quien amas? Mientras el caos se desata a su alrededor, un último destello aparece en los fragmentos de cristal. Hay algo oculto, algo que Luis no ha visto aún. ¿Es la clave para romper definitivamente el vínculo con la oscuridad? ¿O será su perdición? En los siguientes instantes, la batalla por el alma de la mujer y la suya se convierte en una danza frenética entre luz y sombra. La lucha no ha hecho más que comenzar, y el verdadero horror acecha justo detrás de la decisión que está a punto de tomar. ¿Cómo podría destruir lo que ya no parece ser solo una sombra, sino una parte de él mismo? Con su mundo desmoronándose, un nuevo terror se avecina, mientras el eco de la última decisión atormenta su mente. La oscuridad promete respuestas, pero a un precio que puede ser demasiado alto. La luz que brotaba del espejo era como un rayo de esperanza, pero también un faro que atraía la oscuridad.
Luis sintió el aire volverse electrizante, un súbito zumbido resonó en sus oídos. La sombra, ahora agresiva, se expandía como un manto y lo atrapaba entre sus tentáculos gélidos. Desde su rincón oscuro, esa entidad se reía, burla cargada de malicia. Tu lucha es inútil, Luis. Cuanto más intentas salvarla, más te hundes en esta oscuridad. El corazón de Luis latía con fuerza, el eco de sus palabras se mezclaba con el caos de sus pensamientos. ¿Quién eres realmente? Se preguntó en un susurro. La sombra, como si leyera su mente, respondió con un tono sarcástico. Soy el miedo que llevas dentro, la culpa que te consume. No puedes escapar de mí, eres parte de mí. Mientras los fragmentos de cristal seguían cayendo al suelo, cada uno resonando como un tambor de guerra, Luis recordó a la mujer. Su risa, su suavidad, los momentos que nunca más tendría. Se aferró a sus recuerdos como si fueran salvavidas, pero la oscuridad se hacía más pesada. ¿Qué debo hacer? Gritó al espejo, aunque sabía que era una ilusión. La sombra reía, el eco de su risa mezclándose con los lamentos de su propia angustia. Lo sabes. Para liberarla, debes sacrificarte. Tu vida por la de ella. Luis sintió que su alma se retorcía ante esa idea. ¿Acaso crees que fui egoísta por querer vivir? Tienes que elegir. Retumbó una voz en su interior, y la mujer en el espejo iluminó su imagen por un segundo. Confía en mí, Luis. No te dejes engañar. Tu amor es más poderoso que esta oscuridad. Esa chispa de luz, esa promesa, le dio fuerzas. Luis comprendió que podía luchar, que había otro camino. Sin embargo, una parte de él seguía intrigada por la sombra, ¿y si se unía a ella? Podría deshacerse de sus inseguridades, rendirse al oscuro abrazo de la sombra, vivir sin miedo. Pero esa idea era como un veneno que comenzaba a infiltrarse en sus venas. En un acto de desesperación, Luis comenzó a romper los pedazos del espejo restantes con los nudillos sangrantes, liberando su dolor en cada golpe. No. No me controlarás más. Gritó con furia. Los fragmentos volaron como estrellas fugaces, iluminando la habitación por un momento antes de volver al negro abrumador. La sombra se paró inclemente y una sombra de incertidumbre cruzó su forma oscura. ¿Te crees libre, humano? Dijo su voz más grave y amenazante. Ese es tu error, la libertad tiene un precio. Solo me estás fortaleciendo. Con cada fragmento que caía, la mujer reflejada empezaba a resplandecer más intensamente. De repente una grieta de luz emergió entre los fragmentos, revelando un camino hacia la otra dimensión, un espacio donde la sombra no tenía poder. Era el momento decisivo, el instante que marcaba la diferencia entre la salvación y la eterna condena. Ve, Luis. Gritó la mujer, su voz clara y decidida. Más allá del espejo, la verdad espera. No tengas miedo. Luis sintió que el mundo giraba a su alrededor, la sombra rugiendo con rabia, acercándose rápidamente. Era ahora o nunca. En un último esfuerzo, Luis se lanzó hacia la luz. Pero antes de cruzar, una mano oscura casi lo atrapa, congelando su cuerpo en el aire. No te vayas. Retumbó la sombra, cada palabra recorriendo su piel como agujas. Nada más allá de este lugar, es lo que crees. Luis sintió un escalofrío y cuestionó si podría realmente liberarse. ¿Era la verdad de la mujer la salvación o sería solo otra ilusión, enredada en la misma oscuridad de la que intentaba escapar? Fue entonces que una pregunta lo asaltó con más fuerza: ¿puede el amor triunfar sobre la sombra? Con el corazón estrujado y el peligro acechando a su alrededor, Luis se enfrentó al vacío y al terror que representaba la sombra. ¿Se atrevería a arriesgarlo todo por la verdad que podría liberarlo a ambos, o caería irremediablemente hacia la oscuridad, dejando atrás el último destello de esperanza? La lucha apenas comenzaba, y el verdadero rostro del horror se manifestaba mientras Luis se aferraba desesperadamente a su propia humanidad. Una decisión que llevaría a consecuencias escalofriantes se cernía sobre él. Y el espejo seguía reflejando más que su rostro, ahora era un portal a su destino, donde todo estaba en juego. Luis se lanzó hacia la luz, su corazón palpitando como un tambor de guerra mientras la sombra dejaba escapar un grito de furia. Sintió que el aire a su alrededor crujía, como si el universo mismo se dividiera.
No, resonó la voz oscura que había tratado de atraparlo, envuelta en venenosas promesas de poder y libertad. Pero el amor por la mujer, esa ilusión hecha carne en su mente, le dio la fuerza suficiente para atravesar el umbral en un último acto de salvación. El tumulto se detuvo. Se encontró en una habitación radiante, bañado por una luz dorada que parecía abrazarlo. La mujer, con el rostro sereno y libre de cadenas, lo miraba intensamente. Su forma era más etérea, como un reflejo de esperanza en medio de una tormenta oscura. «Luis. Lo lograste», exclamó, su voz pura como el agua de manantial, como un cántico en medio del caos. «¿Estás bien?», preguntó él, la preocupación envolviendo cada sílaba. El recuerdo de su sufrimiento lo atormentaba. «Estoy bien, pero debemos ser rápidos», respondió ella, y su mirada se tornó seria. «La sombra aún está tras de nosotros. Tienes que enfrentarla, Luis. No puedes dejar que controle tu vida». En ese momento, la habitación comenzó a temblar. La sombra, violenta y llena de furia, se acercaba a la luz, su esencia oscura queriendo llevarse consigo todo lo que tocaba. «Regresa aquí. Nada de lo que has hecho puede cambiar el destino», rugió con una voz que resonaba como truenos. «No tienes poder sobre nosotros», gritó Luis, levantando su mano con determinación. La luz que emanaba de su interior parecía expandirse, embelleciendo la habitación con un resplandor vibrante. La sombra titubeó, su forma distorsionándose ante el choque de la luz. La mujer se acercó a su lado y juntos, con sus manos unidas, comenzaron a canalizar esa luz. «Recuerda quién eres. No dejes que el miedo te consuma», le dijo, y Luis sintió que el amor que compartieron, esa fuerza inquebrantable, comenzaba a fluir a través de ellos. La sombra avanzó, pero la luz se intensificó, atrapando su forma entre rayos luminosos que chispoteaban como estrellas fugaces. «No te dejaré ir. Tu dolor es mío», aulló mientras la habitación se llenaba con su quejido desgarrador. «Libérate, Luis», volvió a insistir la mujer, su voz pura dulzura y fuerza. «No has venido aquí solo para salvarme. Debes liberarte a ti mismo». Con cada palabra, con cada latido de su corazón, la luz creció. Era una llama eterna que absorbía la sombra, disolviendo sus tentáculos en un efluvio de color y calor. Luis sintió que algo profundo dentro de él se desataba, como si todas las cadenas que lo habían apresado se rompían. «Es suficiente», gritó, finalmente sintiendo el peso del pasado caer. La sombra comenzó a encogerse, reduciéndose al tamaño de un ratón asustado. A medida que la luz cubría cada sombra del lugar, el horror se diluía hasta volverse eco en el silencio. «No más miedo», susurró Luis, y con un movimiento final, dejó que la luz lo consumiera. Un estallido de luz deslumbrante iluminó la habitación, y cuando sus ojos se acostumbraron al brillo, la sombra había desaparecido por completo. El eco de su risa burlona se desvanecía, dejando solo el silencio. Luis miró a su alrededor, aliviado. Se hallaba en un lugar diferente, en un campo florecido donde el aire fresco olfateaba como el aroma de un nuevo comienzo. «Lo hicimos», dijo él con lágrimas de felicidad. La mujer sonrió, sus ojos brillando con un fulgor de vida renovada. «Tú lo hiciste», corrigió, acercándose a él. «Nunca dejes que la sombra vuelva a ocupar tu mente». Luis asintió, el peso de los horrores pasados aún resonando, pero con la certeza de que había triunfado. La vida, en toda su belleza cruda, había entregado otra oportunidad. Era un nuevo comienzo, un renacer, como el alba después de una oscura noche. Y así, de pie en aquel campo bañado por el sol, decidió que siempre recordaría la oscuridad, no como un enemigo, sino como una parte de su historia que lo había hecho más fuerte. Con su mano entrelazada a la de la mujer, comenzó a caminar hacia lo desconocido, hacia un futuro formado bajo la luz. Era el fin, pero también un nuevo comienzo. Ahora, si te ha gustado esta emocionante historia, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué opinas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y compartir la aventura.